Hola, buenas noches. Mi nombre es Emilio Rodríguez y voy a responder las preguntas sobre la película del 2003 de Lutero, de Martín Lutero. Primera pregunta: ¿cuál es el evento clave que desencadena la búsqueda espiritual de Martín Lutero al principio de la película? Bueno, esa fue cuando Martín Lutero fue a Roma y tuvo que pagar una indulgencia para salvar a su abuelo del purgatorio. Pero el hecho de pagar una indulgencia sabiendo de que la fe, por decirse, es gratuita, es hecha por nosotros y nosotros creemos en lo que decidimos creer en base a lo que nos enseña la Iglesia Católica. Eso le tuvo resultado un asco que él nunca había sentido antes, y por eso es un evento que lo sufrió demasiado. El propósito de las 95 tesis fue darle a entender al pueblo que la fe y la salvación eterna y el amor y la humildad no es en base a indulgencias de que alguien se va a salvar. Todos nos podemos llegar a salvar si tenemos una buena relación con Dios. Y lo que él trata de hacer es demostrar que podemos llegar a ser cristianos de buena fe sin tener que llegar a pagarle a un sacerdote o a un papa para salvarnos, porque ahí se compran pasaportes al cielo, y Lutero quiere afirmar la idea de que esto no es necesario, deberíamos enfocarnos en cosas importantes, ya que la fe es la que nos va a salvar, no nos va a salvar la plata. ¿Qué consecuencias tiene la publicación de las 95 tesis? Para Lutero, Lutero es expulsado por su papa, por su padre apostólico, se podría decir, y es mandado a Sajonia. Es mandado a Sajonia porque le iban a llevar a la Inquisición como, como, como recompensa de su mal hábito, por así decirlo. Y entonces, obviamente las consecuencias de la iglesia es que mucha gente dejó de pagar las indulgencias. Y pagar las indulgencias significa un golpe bastante fuerte a nivel económico. Y por eso tuvieron que llevarlo a juicio con el Papa para que él se pudiera arrepentir de sus ideas y poder regresar a que lleguen a pagar las indulgencias de nuevo. El proceso de traducción del Lutero es que Lutero, en el proceso de estar enjuiciado, buscado, secuestrado, la película describe el proceso de que él se tuvo que esconder para llegar a tener toda la traducción completa. Entonces el proceso es largo. Lutero se queda encerrado en una cabaña hasta que puede llegar a darle al Lord, como se le decía al rey, la traducción completa del Antiguo Testamento en alemán, la lengua natal, para que la gente pueda conocer lo que es la verdadera idea de Dios en su idioma. ¿Cómo reacciona el pueblo alemán? El pueblo alemán lo sigue a todos lados. Cuando fue su juicio, fue llevado por una gran multitud que lo apoyaba, y justo por sus ideas en Wittenberg, cuando queman la iglesia, es por seguirlo a él. Yo sé que no es su idea, pero lo siguieron a él en base de las ideas que él predicó sobre la crítica de la iglesia. Entonces el pueblo, a través de la película, siempre lo aceptó, nunca se fue llevando mal con él, a pesar de tener la iglesia en contra. Entonces la iglesia sí lo ayudó, la iglesia. El pueblo sí lo aceptó bastante, y el pueblo reaccionó bastante bien a sus creaciones. Y encima le decían canciones, ceremonias, y él no pedía nada a cambio. Él solo quería predicar la imagen de Dios como es de verla, y no bajo un estricto nivel que da la Iglesia Católica. Desafíos políticos. Lutero fue enjuiciado, casi fue mandado a la guerra, por así decirlo. Y Lutero fue buscado por la Iglesia Católica porque no predicaban de la manera que él quería, y querían que se despojara de sus creencias, que se retractara y que ya no siga la fe cristiana como él la sigue. Entonces el daño político que le hizo es que querían destriparlo de todos sus honores, cuando en realidad le están haciendo un favor, sabiendo de que Lutero
ya había ganado por lo menos un poco más de creencia que la Iglesia Católica, por lo menos en Sajonia y en Wittenberg. ¿Qué papel desempeñan las obras de arte y la música? La música y las obras de arte podría ser llegado a ver como las tesis que hizo Lutero, y la música obviamente fue cuando a Lutero en momentos le cantan benevolencias y le siguen, y él coordina todos estos grupos, ¿no? Entonces yo creo que el papel se desempeña bajo dar una buena imagen a lo que uno quiere proponer. Por ejemplo, Lutero, la iglesia donde predicaba Lutero estaba llena de imágenes de Jesús como las que vemos en las iglesias de hoy en día, en cristal. Entonces lo que yo creo es que el desempeño de la música da un sentido a la idea de lo que tú quieres dar, tipo cómo la quieres expresar o cómo quieres dar la idea al público. Esa música, la melodía puede o dar la idea directamente o dársela a entender con el ritmo, ¿no? Y obviamente las obras de arte, tener una referencia visual a lo que uno está hablando, le ayuda mucho más, es un proceso mucho más fácil de reconocimiento de la idea que se quiere mostrar. El impacto de la traducción de Biblia alemán es bastante, la verdad. Si Lutero no hubiera hecho esa Biblia en alemán, Alemania hubiera seguido las reglas de la Iglesia Católica en Roma y hubiera seguido siendo el mismo proceso. Y la alfabetización, desde que Lutero pudo llegar a tener un pueblo unido, por así decirlo, se organizaban fiestas, celebraciones, todo el monasterio, por así decirlo, de la iglesia de Sajonia se unió a él, y todo fue, y se podría decir de que cuando vio que lo que estaban buscando, como el doctor Martín Lutero, darle casa, o cuando él negó el pasaporte que le habían comprado a la niña para salvarla y le invitó a darle comida, ahí podemos ver de que el pueblo alemán después tuvo un proceso de mejoramiento, y la alfabetización, después de llegar a entender cómo predica Dios a la base de su idioma natal, eso les ayudó bastante, obviamente, a mejorar su alfabeto, no su dialecto. ¿Qué papel desempeña la inversión en la imprenta? Es bastante, porque Lutero, las 95 tesis de Lutero son escritas y después son propagadas a la puerta de su iglesia, y después fueron enviadas a otros lados para que el pueblo conozca la realidad de la fe de Dios. Entonces, el papel que desempeña la invención de la imprenta es bastante, porque llega a la gran difusión. La imprenta antes, como no tenemos ahora tenemos libros, hasta el internet, por así decirlo, pero en cambio ahí era muy difícil llegar a una idea al público, siendo un pueblo cerrado o un pueblo pobre, por así decirlo. Entonces la imprenta lo que él hace es que va haciendo varias copias de los testamentos que está haciendo y los va publicando en la pared. Entonces lo que yo creo que el papel que desempeña la imprenta es que es el papel de ser un papel de comunicador, por así decirlo, porque llega a tener la idea plasmada enfrente de uno, donde uno tiene que pasar, verlo, reflexionar e irse, y no tener que escuchar y pasarse un buen rato, sino de que la fusión de la imprenta, esto fue distribuido en la iglesia católica, en las iglesias, y también en su pueblo de Wittenberg. Entonces la imprenta hizo que se facilitara dar estas ideas, siendo impresas en tinta, a base de madera, en papel, y después ser entregadas a, a todos, ¿no? Y después, obviamente, la imprenta ayudó cuando él hizo la nueva Biblia, cuando él la hizo a base de tinta, y después se la entregó al Lord, y después fueron repetidas a lo largo de la historia. La relación de la política y la religión es una línea muy delgada, porque la religión no se lleva muy bien con la política, porque quiere meter la política con la religión. Lo que se muestra en la película es que la religión es política. Con lo que quiero decir es que la política de la religión
es que todos tienen que pagar un tributo, tienen que seguir estas ideas. O sea, es un sistema bastante cerrado donde no hay una libre expresión. Todo es una sola idea, todo es un solo mandato, por así decirlo. Entonces la relación que trata de dar Lutero es dar esa intervención como un paso de democracia, se podría decir. Y Lutero lo que hace es llegar a tener esa intervención entre la política y la fe. Él quiere desenredar toda esa vaina y lo quiere hacer lo que es la religión. Y desencadenar lo que ha hecho la Iglesia Católica en convertirlo en una política de un solo mandato. Porque la religión no debería tener estatutos, por así decirlo, debería ser lo que tú crees, lo que tú ves. Ya. Elementos históricos o culturales de Alemania del siglo XV, creo que es. Ah, lo que yo puedo encontrar, por lo menos se podría decir el rol de las mujeres. Tipo, el rol de las mujeres en esa época siempre fue de solo ser servidoras y esposas. Y eso obviamente está mostrado en la película donde Lutero se casa con una chica y también ofrece a uno de sus apóstoles a casarse con una mujer. Ese es el rol de las mujeres en la película, básicamente. No vemos un rol predominante, no la vemos en los juicios, no la vemos en muchos lados, quizá con una idea misógina de lo que era antes. Obviamente era un reflejo cultural, también de la política también, ¿no? De la religión. Y entonces eso es lo que nos enseñan, de que las mujeres, por lo menos en esa época, no eran consideradas par y par con los hombres. Una reflexión personal en relación a estos hechos históricos y el diseño. La idea es súper buena porque lo que nos enseña Lutero, si es que no lo vamos en tema de religión, es que podemos ver cómo la política puede ser interrumpida por un interlocutor, por así decirlo. Nosotros podemos romper un sistema del que nosotros no creamos que es el correcto y dar nuestra propia idea y puede ser aceptada como puede ser rechazada, ¿no? Lo que yo quiero decir es que si yo veo un diseño de un producto que no me gusta, pero toda la gente está obligada a gustarle y no ayuda a nadie, yo puedo dar mi idea, me expresarme de una manera diferencial a los demás, no ser uno más del montón y explicar según mi parte cómo debería ser tratado, ¿no? Entonces lo que yo creo es que cuando Lutero puso su granito de arena en la intervención de cambiar cómo se pensaba, la idea de antes, y ser una difusión enorme de sus ideas, yo creo que el diseño puede llegar a ser eso, quizá no solo con palabras, sino con arte. El arte es muy conceptual, pero hay muchas veces donde el arte, donde uno solo se queda con una idea de arte, no tiene otra idea de qué es. Lo mismo con el diseño. Yo veo un diseño de que se ha transformado, ha pasado los años y sigue siendo el mismo. En cambio, lo que nos enseña la película, por lo menos lo que yo capté, es que a pesar de las trabas que nos puedan poner, uno puede dar una opinión más, un diseño más, una forma más, una imagen más a una cosa que no nos guste o sentimos que está mal explicada o mal explayada al público y poder dar nuestra propia idea. Listo. Muchísimas gracias.